Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es continuación de otro vídeo anterior que se trataba de la aplicación conjunta de los teoremas de Bolzano y Rolle. Realmente aquí vamos a seguir aplicando estos dos teoremas para determinar el número exacto de raíces reales que va a tener una ecuación o una función. Recordemos que el teorema de Bolzano tenía como hipótesis que teníamos una función f de x continua en un intervalo cerrado que tomaba signos diferentes en los extremos de ese intervalo, y decíamos que entonces podíamos asegurar que esa función tenía un punto interior al intervalo AB que cortaba al eje de abscisas, es decir, que había una raíz, al menos una raíz, en el interior de ese intervalo AB. El teorema de Bolzano sirve entonces para demostrar la existencia de raíces en un intervalo. El teorema de Rolle, por su parte, tenía tres hipótesis: que f de x era continua en un intervalo cerrado AB, que era derivable en el intervalo abierto AB y que las imágenes de los extremos eran iguales. Y la tesis decía que que existía al menos un punto interior C a ese intervalo AB, tal que había una raíz en la derivada, es decir, que la recta tangente en ese punto es paralela al eje de abscisa. Es decir, hablamos de una raíz en la derivada. El teorema de Bolzano, imaginemos que tenemos esta función f de x que hemos dibujado en rojo, es un polinomio de grado 3, este que hemos dibujado, y vemos claramente que esta función tiene tres cortes con el eje x, es decir, tres raíces reales. Ahí tenemos las tres raíces reales que tiene esta función y hemos descrito con las letras A, B y C. Si esta función tiene tres raíces, en las imágenes de estos tres puntos son iguales y iguales a 0, ¿verdad? Porque son raíces. Vamos a aplicar entonces el teorema de Rolle en AB, ya que f de A es igual a f de B, y en el intervalo la función además es continua y es derivable en este intervalo, es una función polinómica, es continua y derivable en todo R, y en el intervalo AB también, y en el intervalo BC, donde también las imágenes son iguales, puesto que las dos son igual a 0. Y la función también es continua y es derivable en este intervalo. El teorema de Rolle, si la función en estos intervalos es continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto, y además las imágenes de los extremos son iguales, establece la existencia de al menos una raíz de la derivada en estos dos intervalos, AB y BC. Ahí hemos representado la función derivada f' de x y entre aquí y aquí el teorema de Rolle establece que al menos va a existir una raíz de la derivada. Ahí la tenemos. Y entre B y C al menos una raíz de la derivada. Las hemos representado con los valores D y E. Por tanto, entre cada dos raíces de una función va a existir al menos una raíz de la derivada. Entre cada dos raíces de una función, al menos una de su derivada. Si una función derivada no tiene ninguna raíz, por ejemplo, aquí h' de x no tiene ninguna raíz, no corta al eje x, este es el eje x, pues entonces f de x, la función sin derivar, la función original, tendrá como máximo una raíz. Ahí la tenemos. H de x tiene una única raíz real como máximo. Si f' de x tiene una única raíz, por ejemplo esta función, que es una recta, que tiene la raíz x igual a 0, pues la derivada, la función original, perdón, esta es la derivada, no nos olvidemos, la función original sería una función parabólica que tendría dos raíces. Es decir, si la derivada tiene una única raíz real,
la función original como máximo tiene 2 raíces reales. En este caso tiene exactamente 2 raíces reales. Si la derivada tiene exactamente 2 raíces reales, entonces la función original como máximo va a poseer 3 raíces reales. En este caso posee 3 raíces reales. Y así sucesivamente. Es decir, si f' de x tiene n raíces reales, la función original f de x va a tener como máximo n más una raíz real. Siempre una más que la derivada. Como máximo, Las aplicaciones de esto que hemos visto es determinar el número exacto de raíces de una ecuación o función. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántas raíces reales tiene la ecuación x a la quinta menos 5x igual a menos 1? Lo primero, pasamos todo al primer miembro y lo llamamos f de x. F de x sería entonces x a la quinta menos 5x más 1. Ahora calculo las raíces de la derivada, es decir, derivo esta función y lo igualo a 0. He derivado y ahora igualo a 0. Me queda 5x a la cuarta menos 5 igual a 0. Si yo tendría que 5x a la cuarta sería igual a 5, lo que es lo mismo, x a la cuarta es igual a 1. Si despejo x sería más menos la raíz cuarta. Recordad que las raíces de índice par tienen todas doble signo de 1, que sería más menos 1. Es decir, la derivada tiene 2 raíces. ¿Qué significa eso? Pues que la función original tendrá como máximo una más, 3 raíces. La función original, f de x, tendrá a lo sumo, como hemos dicho, como máximo, una raíz más que la función derivada, ya que entre cada 2 raíces de la función existe al menos una de su derivada. Por lo tanto, yo tengo que f de x va a tener como máximo 3 raíces reales. ¿Qué voy a hacer yo? Pues coger estas raíces y voy a hacer intervalos, desde menos infinito a la primera raíz, que es menos 1, desde menos 1 hasta 1, que es la segunda raíz, y desde la segunda raíz, si hubiera otra, a la siguiente, pero como no hay, pues desde 1 hasta más infinito. Es decir, hago esos 3 intervalos, desde menos infinito a la primera raíz, de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, y así sucesivamente hasta llegar a hasta la última raíz, hasta más infinito. En este caso, tengo estos 3 intervalos y yo voy a aplicar el teorema de Bolzano en cada uno de estos intervalos. El teorema de Bolzano tenía 2 hipótesis. La primera es que la función tenía que ser continua en cada uno de esos intervalos y nuestra función es un polinomio. Un polinomio tiene dominio R, por lo tanto es continuo en R y eso significa que va a ser continua en los 3 intervalos definidos, en menos infinito 1, en menos 1, 1 y en menos 1 infinito. Bien, ahora ya sabemos que la función va a ser continua en esos 3 intervalos. Aquí lo hemos puesto, continua en menos infinito menos 1 ya que es continua en R, menos 1, 1 cerrado también, y en 1 cerrado a más infinito abierto también, ya que es continua en R. Y ahora hay que ver de esta función qué signos toman los extremos del intervalo. Obviamente, aquí en el primer caso, para yo estudiar el signo en menos infinito, lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. Sabemos que para esto se sustituye el menos infinito en la x de mayor grado, es decir, aquí, en la x a la quinta, y solo ahí. Sería menos infinito a la quinta, que es menos infinito, o es menor que 0. Y ahora habría que hallar, pues, f de menos 1. Y comprobar que cambia el signo. Sería sustituir aquí, en esta función, la x por menos 1. Sería menos 1 a la quinta, que es menos 1. Menos 1
menos 5 por menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0, luego esto se simplifica y menos 5 por menos 1 es 5, que es mayor que 0. Luego tengo que el signo del límite cuando x tiende a menos infinito es negativo y el de f de menos 1 mayor que 0. Vamos a ver ahora en f de 1. Sustituimos ahora la x por 1. Sería 1 a la quinta, que es 1, menos 5 por 1, que es 5, más 1. Sería 2 menos 5, que es menos 3. Vuelve a haber otro cambio de signo aquí. ¿Vale? El signo de f de menos 1 es positivo y el signo de f de 1 es negativo. Y vamos a ver ahora en f de 1. En el límite cuando x tiende más infinito. En el más infinito. Yo lo que tendría que hacer es sustituir en la x de mayor grado. Aquí. Solamente ahí. Sería infinito a la quinta, que es más infinito, es decir, positivo. Luego aquí tenemos el nuevo cambio de signo. El signo de f de 1 es menor que 0 y el signo del límite cuando x tiende a más infinito es mayor que 0. Luego el teorema de Bolzano se verifican las hipótesis en los tres intervalos. Por lo tanto, podemos concluir en cada intervalo que existe en este un C1 tal que su imagen es 0, aquí un C2 tal que su imagen es 0 y aquí un C3 tal que su imagen es 0. Luego, antes decíamos existe el menos 1, pero ahora sabemos que como máximo tiene 3. Luego este es el máximo número. Luego o existe una o no existe ninguna, no hay otra solución. Por lo tanto, aquí hay una, aquí hay 2 y aquí hay 3. He demostrado que f de x tiene exactamente 3 raíces reales. Si en alguno de estos intervalos no se cumpliera el teorema de Bolzano, pues habría menos de 3. Es decir, 3 es el máximo. ¿De acuerdo? F de x tenía como máximo 3 raíces reales. Como yo he logrado ver que se cumple el teorema de Bolzano en los 3 intervalos, tiene exactamente 3 raíces reales. Ven, aquí tenéis un resumen de los pasos que hemos hecho. Pasamos toda la ecuación a un único miembro y a ese miembro se le denomina f de x. Calculamos las raíces de la derivada. La función f de x tendrá a lo sumo una raíz más que la función derivada, ya que entre cada dos raíces de la función existe al menos una de la derivada. Y ahora aplico el teorema de Bolzano en todos los intervalos generados desde menos infinito a la primera raíz, de la primera raíz a la segunda, de la segunda a la tercera, y así sucesivamente hasta llegar a la última raíz y hasta más infinito. Si se cumple el teorema de Bolzano en todos esos intervalos, pues tendría una raíz más que la derivada exactamente. Si hay algún intervalo en el que no se cumpla, pues tendría menos raíces. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.